Radio Nacional. Por fin tengo ya la oportunidad de explicar en sede judicial exactamente lo que tengo que explicar y estoy completamente convencido que esto terminará muy pronto y terminará, si Dios quiere, muy bien. Muchas gracias. Son las primeras declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana esta noche tras ser imputado en el caso Gürtel. Francisco Camps y su segundo, Ricardo Costa, están acusados de un presunto delito de cohecho y han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para declarar el próximo martes. Pese a la imputación, la dirección del PP mantiene su confianza en ellos y no les ha suspendido de militancia como a los 3 imputados en Madrid. El gobierno cree que ya es hora de que los populares den explicaciones y los socialistas valencianos han vuelto a pedir la dimisión de Camps. Primeras declaraciones esta noche del presidente valenciano Francisco Camps tras ser imputado por un presunto delito de cohecho. Tendrá que declarar la semana que viene. También ha imputado al número 2 del PP valenciano, Ricardo Costa. La oposición ha pedido el cese inmediato del presidente, mientras el PP cierra filas en torno a ambos. Por fin tengo ya la oportunidad de explicar en sede judicial exactamente lo que tengo que explicar y estoy completamente convencido que esto terminará muy pronto y terminará, si Dios quiere, muy bien. Muchas gracias. Son las primeras declaraciones de Camps después de conocerse su imputación formal en el caso Gürtel. Lo hacía en una cena en Castellón, acompañado por varios de sus consellers y el presidente de la Diputación, Carlos Fabra. El juez del Tribunal Superior de Valencia le acusa de un delito de cohecho. Junto a él, otro acusado, su número 2, Ricardo Costa. Ambos declararán el martes. A la espera de la decisión de los tribunales, los socialistas valencianos han pedido su dimisión. El presidente de la Generalitat Valenciana, en su actuar político desde el 6 de febrero, ha ido perdiendo la legitimidad y la capacidad de seguir gobernando esta comunidad. No es razonable que ante estos hechos, que desde luego son graves y alarman a la ciudadanía, no haya habido todavía ni una sola explicación a la ciudadanía. Pero desde la dirección del PP apoyan a Camps y no se han planteado suspender su militancia como hicieron con los diputados de Madrid implicados. Y yo desde aquí, como grupo parlamentario, defiendo lo que creo que es un derecho de cualquiera, que es esa presunción de inocencia, no anticipar determinados juicios. Y desde Izquierda Unida han recordado las críticas a Garzón por la primera instrucción que hizo del caso. Lo que es evidente es que el sumario del juez Garzón no era ninguna mentira y no era ninguna conspiración. Era un sumario serio. En él se acusaba a Camps de recibir trajes por un valor de más de 12.000 euros de una de las empresas investigadas en la trama de corrupción. El caso ha llegado esta tarde a la Asamblea Regional de Madrid. La presidenta Esperanza Aguirre espera que se aclare cuanto antes la imputación de los 3 diputados madrileños y de Camps. Nunca hemos contemporizado con la corrupción, nunca, nunca. Hemos actuado siempre de manera radical ante los casos que nos han tocado. Y le puedo decir que yo soy la más interesada en que esto se aclare. Pero eso sí, señoría, yo sigo creyendo que en un Estado de Derecho todas las personas tenemos derecho a saber de qué se nos acusa y que el secreto del sumario, de acuerdo con la ley, tiene un plazo máximo de 1 mes. Ya llevamos 5, ya está bien.